¿Cuáles son las lenguas que hablaron los primeros cristianos? Estoy separado de mi esposo. ¿Debo ayudarle espiritualmente? ¿Es desobediencia a Dios no seguir las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud? ¿No sería mejor dejar que los divorciados se vuelvan a casar para que no caigan en pecado sexual? Estás equivocado cuando dice que solo cristianos pueden tomar la Santa Cena. Tengo 3 hijos con un hombre y él no es cristiano y no estamos casados. ¿Qué debo hacer? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Una pregunta, cuando hablaron en lenguas los primeros cristianos, ¿cuántos tipos de lengua hablaron? Y la respuesta se encuentra en Hechos capítulo 2, vemos en el verso 4, Hechos 2:4, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en otras lenguas, eran lenguas humanas, lenguas angelicales, como dice Pablo en 1 de Corintios. Pues en este caso fueron lenguas humanas, pues porque si seguimos leyendo, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, mire, les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, y entonces ellos, en este momento, empezaron a hablar en los lenguas, eran idiomas. Ellos empezaron por el Espíritu Santo a hablar en los idiomas de las personas que estaban oyendo. Y esto era para que hablaran de Jesús y predicaran el Evangelio a personas de todas las naciones en este tiempo, de todos los países, o sea, de todas personas que no hablaban su lengua. Y era un milagro dado por el Espíritu Santo y era hablar en lenguas humanas con el propósito de proclamar el Evangelio en el lenguaje de cada uno. Una hermana pregunta si debe guiar o intentar guiar espiritualmente a su esposo, quien está separado de ella, que se fue con otra mujer, y la esposa, ha mantenido su distancia para no poner un ídolo hacer un ídolo de su esposo, de su matrimonio. A la vez está sufriendo y se ha dado cuenta que su esposo anda bajo, no anda bien, y pregunta si debería, por ejemplo, por lo que dice en Ezequiel de la atalaya, o en Santiago 5, a final de Santiago 5, de cómo rescatar a un hermano, si debería ayudarle espiritualmente, mandarle versos o estudios o guía. Y la respuesta, claro, es tu esposo. Normalmente yo, por lo que dicen, por ejemplo, en Tito 2, yo aconsejo a las mujeres que guíen mujeres, hombres, pero en un matrimonio, eso no aplica. En un matrimonio, los dos deben guiarse el uno al otro. Vemos eso en Efesios, en 1 de Pedro 3. Vemos que en Efesios 5, 1 de Pedro 3, vemos que el esposo es responsable por la guía espiritual de su esposa, y la esposa puede tener un gran impacto en la vida espiritual de su esposo. Entonces, claro que debe mandarle versos de la Biblia, estudios, mensajes. Él necesita ser confrontado por su pecado, porque él está en gran riesgo mortal de su alma. Hebreos 13, capítulo 13, verso 4 explica eso. No deberías tratar de mandarle cosas solo para animarlo, para que sienta mejor. Deberías enfrentarle con su pecado, porque si Dios lo está bajando, para que él caiga al punto de que reconozca su error, se arrepienta, regrese de su pecado, deje su pecado, regresa a su matrimonio y se arrepienta
arrepiente delante de Dios. Y si tú tienes la oportunidad de hablarle y de ayudarle a dejar su pecado, deberías tomar esa oportunidad y deberías protegerte. No deberías volver con él hasta que él deje su pecado definitivamente, pero deberías tener la actitud de cuando él se arrepiente y quiere volver, que tú quieres restaurar tu matrimonio y por mientras tú quieres salvar el alma, rescatar el alma de tu esposo. En desobediencia a Dios, no acatar las medidas sugeridas por la OMS con respecto al COVID-19. Y esa pregunta tiene varias partes, varios lados, componentes. Por un lado, nosotros, Romanos 13, nosotros tenemos que obedecer la autoridad, la ley. Ahora, la Organización Mundial de la Salud no gobierna, no es la organización que gobierna en el país de uno. Entonces, uno tiene que obedecer la ley de su país, no tiene que obedecer a una organización de salud mundial, no tiene que obedecer eso, no tienen autoridad. A la vez, cuando hay sugerencias que dan que podría salvar quizás la vida de otra persona, a un ser querido, por amor, uno debe seguir esas sugerencias, no porque tiene autoridad, sino porque tú amas a los demás y no quieres que sufran. Y por el otro, el tercer lado que yo veo en esa pregunta es cuando hasta la misma autoridad del país prohíbe a los cristianos adorar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres. Ahora, en esta crisis de esta pandemia de COVID, la situación es un poco diferente que en otro momento, porque a pesar de que en varios países han cerrado iglesias y por un tiempo, nosotros tenemos el Internet. Entonces, no es una cuestión tan blanco y negro de obedecer a la ley y no adorar a Dios con mis hermanos, o desobedecer a la ley y reunirnos en persona. También podemos reunirnos en línea. Entonces, hay opciones, pero con tal que podamos adorar a Dios y obedecer a Dios y tomamos las medidas preventivas que concuerdan con el amor y obedecen la ley de nuestro país. Yo creo que esos son los tres puntos que vienen de la palabra de Dios. Alguien pregunta si no sería mejor para uno que es divorciado volverse a casar, especialmente, dice, a los jóvenes, en vez de entrar en pecado sexual. No sería mejor, aunque la Biblia diga otra cosa, no sería mejor volverse a casar con otra persona y para no entrar en tentación sexual. Y lo que yo diría, yo entiendo el argumento que está haciendo, que cómo puede uno vivir soltero en este mundo, cómo es posible, cómo es posible no caer en pecado, cómo es posible que Dios me pida que sea puro y que también me pueda volver a casar a menos que regrese con mi esposa. Y la realidad es que puedes hacer un argumento parecido para justificar cualquier pecado. Nosotros podemos justificar el pecado que sea con un argumento parecido, el argumento de que pues es imposible obedecer a Dios si hacemos lo que Él pide, o hacer lo que Él pide aquí nos hace pecar en una forma quizás más grave por el otro lado. Y mi respuesta a todo ese argumento es que ese es sabiduría mundana. La sabiduría de Dios viene de aquí. Y cuando Dios, quien nos hizo, cuando Él dice, no está bien que el hombre esté solo, y a la vez Dios dice que si Dios hace una sola carne a la pareja, y si uno vuelve a casar, lea Mateo 19, del 1 al 9, bien específico, que es pecado volverse a casar, con una sola excepción muy, muy aislada. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice Dios. En la misma lógica puede ser usado para justificar la masturbación o el homosexualismo o cualquier otro pecado, o robar o mentir, o mejor mentir con una mentira piadosa, entre comillas, a que la persona sepa algo que le va a dañar. Nosotros podemos justificar nuestro pecado, pero tenemos que decidir si vamos a ser personas
que hace nuestro propio camino, que confía en nuestro propio corazón, que depende de nuestra propia lógica, o si vamos a abrir la palabra de Dios y decir y preguntar, ¿qué dice mi creador y mi padre si soy cristiano? ¿Qué dice mi padre de este asunto? Y lo que él dice, voy a hacer lo mejor que pueda para cumplirlo, en vez de tratar de justificar lo que yo quiero hacer. Mire, esa es la diferencia entre una persona que dice Jesús es mi Señor. El Señor significa jefe, el que manda. Esa es la diferencia entre una persona que dice Él es mi Señor, Él manda en mi vida, yo escucho y obedezco, acepto y yo escucho, acepto e intento obedecer. Y la diferencia entre esa persona y una persona que dice, yo soy piadosa, yo voy a la iglesia, soy religiosa, pero yo a final de cuentas tomo mis propias decisiones. Y esa segunda persona no puede llamarse cristiano porque no ha rendido su voluntad a Salvador. Nosotros que somos cristianos tenemos que hacer eso, tenemos que decir, ¿qué quieres que haga en cuanto a la mentira, en cuanto a mis palabras, en cuanto a lo que oigo, lo que escucho, en cuanto a mi vida sexual? ¿Qué quieres que haga como padre de familia? ¿Qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y hacer caso y aceptar lo que dice e intentar obedecer. En el video en que contesto la pregunta ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Alguien respondió, estás equivocado. Y y yo quería aprovechar de ese comentario para hacer un punto muy importante para nosotros. Mire, decir lo que yo pienso o decir que estoy equivocado o lo que solo son personas hablando. Lo que nosotros debemos hacer siempre es basar lo que creemos y lo que vivimos y lo que decimos en la palabra de Dios. Debemos basar nuestras opiniones y todo la base de nuestra vida debe venir de la palabra de Dios. Entonces, si tú dices algo y yo no estoy de acuerdo, lo que debo hacer es buscar aquí y dejar que este libro sea, que la palabra de Dios sea mi guía y mi autoridad. Porque mire, nadie es nadie, pero esa es la palabra de Dios. Y si esa es nuestra autoridad, andamos bien. Entonces, mi ánimo para la persona que escribió el comentario, si estoy equivocado y tú ves en la palabra de Dios que estoy equivocado, por favor, enséñame el verso, enséñame el texto que explica mi error. Yo quiero, todos nos equivocamos, pero que es tu opinión y mi opinión, y más que nuestras opiniones, lo que practicamos, lo que vivimos, sea basada en la palabra de Dios, porque a final de cuentas es lo único que es verdad. Tenemos 3 hijos, no estamos casados, y él no quiere nada con Dios, y yo soy cristiana, y a él no le gusta eso. ¿Qué puedo hacer? Y esa es una situación déjeme reconocer al principio, esa es una situación sumamente difícil. Está en una relación romántica, viven juntos, tienen hijos, tienen una vida hecha, pero lo que no tienen. Entonces, yo reconozco que es difícil y no importa qué haces, va a ser difícil. Si desobedeces a Dios, va a ser difícil. Si obedeces a lo que Dios dice, va a ser difícil. Esa es una situación difícil, pero déjeme decirte lo que Dios dice de ese asunto. Hay dos cosas que vienen a caso. La primera se encuentra en Hebreos capítulo 13 y muchos otros lugares en toda la palabra de Dios, pero hoy vamos a decir Hebreos 13, verso 4, y ese habla de sexo fuera de matrimonio, de la intimidad cuando no hay matrimonio, no están casados. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Están viviendo en fornicación, y si tú eres hija de Dios, y Dios es tu Padre y Jesús es tu Señor, tu jefe que manda en tu vida, tú tienes solo una opción. Tienes que separarte de la fornicación. Tienes que vivir con tus hijos aparte del hombre que no es tu esposo.
La segunda cosa que dice Dios que viene al caso es si debes casarte con él para así no estar en fornicación. Y bueno, ahí, desde el principio de su palabra, Dios ha sido bien claro con su pueblo de Israel hasta ahora los creyentes bajo el nuevo pacto con Cristo. Dios siempre ha dicho a sus hijos, no entren en yugo desigual, no entren en matrimonio con personas que no comparten, que no son hijos de Dios, que andan afuera de la familia. Y si Él está lejos de Dios y tú andas con Dios, según lo que dice Dios en su palabra, busca el número 25, segundo de Corintios capítulo 6, yugo desigual, y no puedes casarte con él, no debes ni puedes ni con una buena conciencia casarte siendo hija de Dios con alguien que no es hijo de Dios. Tienes que separarte porque están en fornicación y según lo que Dios dice en su palabra, no puedes casarte con él. Y yo sé, como dije al principio, obedecer a Dios va a ser difícil, pero eso es parte del costo de venir a Dios con nuestras vidas ya con decisiones que hemos tomado afuera de su voluntad y después nos rendimos a Cristo y decimos, tú vas a mandar de ahora en adelante, ¿qué debo hacer con esto, con el otro? Y siempre arreglar lo del pasado es difícil, pero la gran prueba de nuestra fe, la gran prueba de nuestra relación con Dios es si obedeceremos a Dios cuando nos toca hacer lo que es difícil para nosotros. Entonces, que Dios te dé fuerza y que puedes obedecer, que puedes separarte de la fornicación y no casarte con alguien que no es cristiano. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartes con otra persona. Para más videos como este, síguenos en este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.